Buena gente de YouTube, hoy en Descubriendo hablaremos de Señor de los Anillos y debo confesar desde ya que es la mejor trilogía del cine que he visto hasta ahora y dudo que alguna película pueda quitarle su puesto. Antes del Señor de los Anillos, El Padrino tenía este lugar, pero luego de pensarlo bastante, las tres en conjunto del Señor de los Anillos me gustaron mucho más que las tres en conjunto del Padrino. Pero aún así, amo El Padrino, no confundamos las cosas. Mis prejuicios antes de ver El Señor de los Anillos era que al ser películas ya viejas y libros aún más antiguos no podrían llegar a mí, ya que pensaba que sería muy anticuado en su narrativa y que temía que no llegara a mis sentimientos. Aún así sabía lo reconocida que eran estas películas y pensé que su éxito se debía al famoso lore de los elfos, enanos, humanos, magia, etc. Y que esta película sería la conexión entre las personas aficionadas a este universo de fantasía con las personas que no. Y en verdad, sí considero que es el vínculo para las personas alejadas de estas temáticas y los aficionados a calabozos y dragones. Pero para mí, lo que se llevó mi corazón fue el sentimiento de amistad y compañía plasmado en esta saga, como todas las razas se unifican por la confianza y hermandad para salvar a todos. La fantasía de la película no está escrita literalmente ni te la van narrando como un lore que necesita de contexto para adentrarte en el mundo. No aparece Frodo y te dice, oye, los elfos son tremendamente clasistas, son inmortales, elegantes, poderosos e inteligentes, ni los enanos son toscos, brutos, valientes y tremendamente leales. Ninguna de estas cosas son explicadas de forma literal. El Señor de los Anillos lo hizo excelente, no subestimó a sus espectadores y creó un universo en las películas donde todo está plasmado de forma orgánica, para reconocer que es un mundo de fantasía con leyes y tendencias en cada entorno, en cada raza y en cada espacio. Todos tienen una personalidad definida, de forma macro como micro, ya que Sam tampoco es idéntico a Frodo, ni su relación fue la misma que la de Sméagol con su primo, pero sí comparten características de la raza de los hobbits. Y con esto dicho, dividiremos el video en secciones, hablando de lo que ha sido mi experiencia y opinión del Señor de los Anillos, la trilogía, parte por parte. Comencemos a hablar por el universo del Señor de los Anillos. Marcado y diferenciado por su naturaleza, cada espacio está diseñado acorde a la personalidad de quienes habitan el lugar. Los hobbits viven en pequeñas casas parecidas a madrigueras, en un entorno tranquilo, hogareño y protegido, donde nada ocurre y donde nadie llega, casi una posada para ir a descansar en un retiro espiritual. Los pequeños hobbits viven cómodos, conformados y temerosos del exterior, por lo que su entorno es su refugio. Están increíblemente ocultos y alejados, siendo un detalle que me fijé en la película del Hobbit que ni siquiera un dragón conocía su olor ni de dónde venía. Han sabido mantenerse a raya de todo, ya que tampoco poseen una ambición tal de salir a explorar ni conocer los horizontes de donde habitan. Son bastante buenos compañeros y pese a su temerosidad ante el mundo, varios de estos poseen una valentía y un corazón dispuesto a ayudar, ya que esta aventura se ha dado gracias a pequeños hobbits que han hecho un gran cambio, siendo la raza más subestimada, logró lo que otros jamás pudieron, por lo que no hay que subestimarlos jamás, por muy tímida que su raza pueda parecer. Y no subestimarlos de buenos ni de malos, ya que Gollum también era un hobbit y ha sido bastante problemático a lo largo de la película. Por otro lado tenemos a los enanos, con fortalezas gigantes, viviendo dentro de montañas, trabajando en minas donde hay ruido, fuerza, chamba, tosquedad y un ambiente imponente. Sin importar que sean llamados enanos, son una raza bastante ruda y fuerte que no se deja amenazar por nada, pero son mucho más simples e impulsivos, por lo que su corazón está lleno de valentía y hermandad. Para mí, son la raza contraria a los elfos en todos los aspectos. Los enanos no analizan, confían en ellos y su fuerza, pero también caen en banalidades fácilmente y esta es una de sus debilidades. Pero aún así considero que es de las razas que más carisma tiene dentro de este universo. Los elfos, refinados, elegantes, clasistas, racistas, xenofóbicos, homofóbicos, broma gente, ¿o no? Esta raza de eternos se destaca por su gran habilidad, su gran poder, inteligencia y agilidad. Al vivir longevas vidas pueden especializarse en demasiadas materias, por lo que serán los seres más cultos de este universo después de los magos quizás. Recuerden que solo he visto las películas y todo lo que hablo es en base a mis primeras impresiones. Los elfos velan por su bienestar y por su raza únicamente. Son egoístas y es por salvarse a sí mismos, y no se dejan engañar por nadie, bastante estructurados y estrictos con sus normas y secretos. Muy pocos logran convencerlos y remover sus corazones. Para esto, deben impresionarlos y considerar a otro ser merecedor de su respeto, así como se lo ganó Frodo, Gimli y todos los valientes que han sido corrompidos por salvar el mundo donde ellos también pertenecen. Los elfos, acorde a su esencia, viven escondidos dentro del bosque, en un hermoso, cuidado y elegante espacio que representa bastante bien su estilo de vida y personalidad. De todos los lugares, considero su tierra la más hermosa. Los magos.
No tengo mucho aporte, ya que solo conocimos a dos. Al mejor personaje de todos, sabio, carismático, valiente, estratega, capaz de sacrificarse por sus amigos, lleno de amor y pasión, y que nos hizo encariñarnos de primer momento con él, el gran Gandalf el gris, y luego el blanco, y por otro lado el rancio del Saruman. Dios, cómo detesto Saruman, es todo lo que está mal en El Señor de los Anillos, para mí peor que Sauron, ya que este man ni siquiera era su rol de la naturaleza ni de la historia ser el malo, es un mago que se supone sus tareas son otras, pero bueno, sí que sé que se corrompió, pero también porque la personalidad de Saruman era esta, caer ante el poder fácilmente, ser corrompido, a diferencia de Gandalf, que claro, no se acerca al anillo, pero sabe tener su distancia. ¿Quién sí es el verdadero mago blanco? El verdadero sabio. Al parecer, por lo que entiendo de la película, los magos son mucho menos, viven casi en solitario y se dedican a perfeccionarse de una forma espiritual. Los hombres. No tengo nada que decir en especial, mentirosos, infieles, valientes, apasionados, descuidados, ambiciosos, destructores y fáciles de corromper. Ya conocemos la naturaleza humana y luego hablaremos en específico de los personajes más destacados como Boromir y Aragorn, que son top. Lo que sí debo destacar es donde viven. También son espacios muy hermosos, pero en verdad todo lo que tiene que ver con los ambientes de esta película está increíblemente bien pensado, todos y cada uno de ellos. Los árboles. No recuerdo bien el nombre de esta raza y la busqué, pero no la encontré en la wiki la primera y aún no termino el Hobbit, así que no me quiero spoilear. No buscaré en profundidad nada, pero los árboles son de las mejores razas. Me encanta el concepto y cómo se demoraban 10 horas en decir hola, ¿cómo estás? Porque para que se reúnan a hablar y se tomen todo este tiempo, no cualquiera lo haría, y los árboles tienen bastante respeto los unos por los otros y obviamente por su entorno, si son la naturaleza misma. Me encanta cómo están dentro de este mundo siendo parte de la magia y la fantasía. Los orcos. Ni idea si esta raza puede ser buena, que alguno pueda tener un poco de bondad. Me vi la peli de Warcraft y habían unos buenos, o no sé si eso eran ogros. Bueno, pero aquí no hay un maldito orco con bondad. Todos malos, todos feos, todos toscos. Viven en minas, algunos nacen de los elfos, pero nunca entendí bien esto. Creo que los altos mandos que están hechos de cadáveres de elfos al parecer, y por eso son un poco más inteligentes. Y no, les juro que no soy orcofóbica, pero son malos, gente, se matan hasta entre ellos. Low y Q. Solo quieren ver destrucción, maldad y muerte. Los enemigos de esta película y quienes nos harán difícil el camino hacia Mordor. Los reyes corruptos llamados Nazgûl. La verdad, sus diseños están brutales, de mis diseños favoritos. Me encanta cómo son un factor terrorífico en la película, casi de pensar que solo podemos escondernos y no pelear contra ellos porque son muy fuertes. Pero al final de la película, la pelea de mi Aragorn contra este nos muestra que son capaces de enfrentarlos. Quizás vendieron un poquito de humo porque hubiera creído que jamás un humano pudiera vencerlos, pero pensemos que los humanos son más fuertes de lo que son en nuestro universo. Esperando que no se me haya pasado ninguna raza, ya que coloqué las que considero más relevantes, pasemos a hablar de los personajes que se llevaron toda mi atención. Gandalf. Hablaré de Gandalf también considerando El Hobbit 1 y 2, ya que en estas películas aparece y me hace encariñarme aún más de este viejito carismático, el cual me parece tener toda la esencia de un líder, de un capitán, dan ánimo de seguirlo, de confiar, aunque desaparezca de un momento para otro, saber que es por una buena razón. Considero a Gandalf bastante independiente, autosolvente, pero sabe cuándo es necesaria la ayuda del resto, y tiene las decisiones acertadas para escoger el papel de cada personaje, tiene asertividad y es bastante elocuente, por lo que siempre logra convencer al resto de ayudarlo. Un diablo que sabe más por viejo que por diablo. Gandalf es mi personaje favorito de toda esta historia. En El Señor de los Anillos vimos cómo su muerte fue solo un trance en la comprensión del universo para renacer como un mago blanco. Aquí, obvio, me pierdo en definiciones que estarán más explayadas en el lore de los libros, pero entiendo que ya es un alma trascendida en sabiduría del universo y la vida. Sin más que decir, un líder que no se entromete en el camino del resto, sino que los guía y saca lo mejor de cada uno. Aragorn, el humano con el corazón más humilde de esta historia. Aragorn solo quiere vivir su vida, su amor y su historia, pero siempre está esta responsabilidad que arrastra desde sus antecesores, y con el pasar de la historia se va conectando con este pasado, con su destino y con la hermandad. La comunidad lo inspira a volver al camino de su linaje, tomar las riendas y luchar por su tierra. Valiente, noble, hermoso, perfecto, bello, bueno. Sin hablar desde el enamoramiento, Aragorn me parece el mejor humano de la historia, y sí me sé el dato de que se rompe el pie, literal, la película es este meme. Me gusta verlo en acción, enfrentarse a quien fuera, hasta el rey brujo. ¡Qué hombre Dios! Al ser tantos personajes y al escribir este guión ha pasado un tiempo desde que vi la película, así que recuerden que estas son mis primeras impresiones y los detalles que se me pasen quizás los ahonden en un próximo video. Sé que hay mucho lore sobre los humanos y no voy a hablar mucho de eso, así que pasemos al siguiente personaje. Sauron.
Me gusta Sauron como villano, pero me quedé con tantas ganas de ver más. Entiendo que la historia hable sobre su regreso, por lo que no podemos enfrentarlo directamente, que los personajes luchan por impedir que se materialice y vuelva a tomar el poder, pero me hubiera encantado ver una pelea final en la que de alguna manera lograra tomar forma y pelear con Aragorn y Legolas, para que lo derrotaran, se hiciera más débil y con esto Sam y Frodo pudieran deshacerse del anillo. Para mí, eso hubiera sido el final más perfecto, sin criticar el actual, el cual también es bueno, pero en mis deseos quedó eso. Pese a que esto no se cumplió, durante toda la película el temor de ser hallados por Sauron no termina y todo gira en torno a su vigilancia, a su maldad y al temor de que vuelva. Los enemigos se mueven por el mal dispersado por Sauron y sus fuerzas siempre están atacando. Finalmente, el miedo de tener a Sauron de vuelta era más grande que si la película hubiera puesto literalmente al mismísimo Sauron. Y esta decisión no está nada mal, solo que al final me quedé con las ganas de que lo derrotaran físicamente, así como en un momento shonen. Boromir, para mí, el redimido de la película. En verdad, Boromir nunca ha sido malo, es un luchador dispuesto a todo por salvar a su pueblo, un corazón valiente, pero una voluntad débil frente a la corrupción del poder. Pero esto se debe a la ansia por cuidar a su gente, no a la maldad. Boromir se da cuenta de sus errores y finalmente, para compensar haber perdido la cordura frente al anillo, termina salvando a Pippin y Merry. Tremendo sacrificio. Boromir en un comienzo me cayó pésimo, pero nos entregó un famoso meme y una de las escenas más tristes, que no solo quedaría aquí, sino que acarrearía las próximas películas y jamás olvidaríamos su gran sacrificio, uno de los cuales llevó a la victoria de esta historia. Hasta siempre, Lord Star, digo Boromir. Gollum. Obviamente iba a hablar del MVP de esta historia. Gollum, por quien se da todo, quien por su obsesión con el precioso logra dar de nuevo con su paradero. Es capaz de vender a cualquiera con tal de poseer al precioso. Cegado totalmente por el poder, desde el primer momento su débil fuerza de voluntad cae ante la corrupción, matando a su propio primo por tener este objeto. La historia se dedica a mostrarnos cómo los hobbits pueden poseer aspectos parecidos, pero jamás ser lo mismo. Gollum y Frodo son tan distintos, pero también, a medida que avanza la historia, muy parecidos. Poco a poco, mientras más pasaba tiempo Frodo con el anillo y Gollum, más empatía generaba y más se reflejaba Frodo en él. Gollum es la muestra física de la obsesión, de trastornarse, quien se perdió a sí mismo, quien olvidó su propio nombre y el anillo consumió, fragmentó su mente y dividió su personalidad. Gollum fue un esclavo y otra víctima del anillo, cayendo una y otra vez por su deseo de ambición, por su frágil voluntad. Aunque lo odien, Sméagol es una pieza clave en esta historia. Sam, el God del Señor de los Anillos. That's why he's the GOAT! The GOAT! Para mí, de los mejores personajes, ultra querible, amable, leal, valiente y siempre fiel compañero de Frodo. También dio su vida y sacrificó su espíritu en este viaje, donde jamás se rindió ni dudó de la voluntad de Frodo para cargar el anillo, siempre receloso de Gollum y cuidando a Frodo. Su momento de gloria fue la pelea contra la araña. Para mí, en este punto demostró ser el MVP de la película. Salvó a Frodo en más de una ocasión y siempre le brindó su compañía y calidez para no desistir en el largo camino. Está de más decir que sin Sam no se hubiera logrado llevar el anillo hasta Mordor y que su papel es de gran relevancia. El vínculo que genera con Frodo en este camino es único. Pese a que el camino haya sido sacrificado y triste de ver, la compañía de Sam ameniza el tormento. Frodo es todo un tema como personaje y protagonista. No es un hobbit que abunde de carisma, ni que destaque por alguna razón en específico. No posee ni gran fuerza ni habilidades extraordinarias, pero cuenta con una fuerza de voluntad necesaria para esta tarea encomendada: llevar el anillo y cargar con el peso constante de ser atraído por el poder de este, el cual también, a medida que avanza hacia Mordor, se va haciendo más pesado y difícil de llevar, tanto física como simbólicamente. Frodo se entrega en sacrificio, sabiendo que de él depende la vida del mundo, de sus amigos, familia y hogar. Todos confían en él, sin dudar en ningún momento. Todos avanzan en paralelo a Frodo. Siendo este un hobbit, jamás dudaron de él y Frodo jamás se rindió mientras pudo. Me encanta, y lo repito, quien tenga tal protagonismo sea la raza más tímida y más temerosa. Y claro, funciona. El corazón de Frodo era el único que podría aguantar tanto tiempo algo como esta corrupción. Un detalle bastante importante que considero dentro del viaje de Frodo es ver a Gollum, donde se ve reflejado, asustado y con quien empatiza durante el filme. Quiere creer que Gollum no está tan mal, porque tampoco quiere creer que él mismo lo esté, por lo que intenta confiar en Gollum. Menos mal estaba el God de Sam para siempre dudar de las intenciones de Sméagol. Frodo dedicó y sacrificó su vida por el bien mayor, ya que finalmente su alma se corrompió, su espíritu se manchó y jamás volvió a ser el mismo. Su final es triste como hermoso. Alguien debía ser quien cargara con ese destino. Alguien tenía que ensuciar su alma para salvar al resto, y en honor a este sacrificio, para poder descansar y purificar su espíritu, se va con los
los elfos al reino bendecido. Un final bastante noble para Frodo, quien dio su espíritu en esta misión. Pese a haber perdido contra el anillo en el final, ganó y ganaron. El anillo les ganó a Frodo y a Gollum, pero perdió contra sí mismo. Su propia corrupción lo llevó a la pérdida. Incapaces los dos de ver dónde se encontraban y el peligro que corrían, no pensaron en arriesgarlo todo por tener al precioso. El destino del anillo estaba escrito, la perdición de cualquiera, hasta de sí mismo. Sé que hay muchísimos más personajes, pero la verdad por ahora solo hablaré de estos ya que personalmente son los que más me gustaron. El Señor de los Anillos no es sencillamente una historia de fantasía, representa un legado cinematográfico en la historia. Y sí, esto suena ultra exagerado, pero realmente es así. Esta película es un precedente en el cine, hizo historia en el pasado, en el presente y en cualquier momento del futuro en el que se planea hacer algo con esta saga, seguirá siendo popular. El Señor de los Anillos no debe su fama a cualquier cosa, no solo dentro de sus roles hicieron un sacrificio. Dentro de la producción de esta película también, para todos los actores hacer este filme fue una aventura y un desafío como ningún otro. El maquillaje, los paisajes, los efectos especiales, la producción, guión, todo tiene tanto trabajo detrás y lograron transmitir y lograr a la perfección una película de fantasía y aventura que nos transmite el inspirador y emocionante viaje de la comunidad. Nos llevó a la tierra de cada raza y nos aventuró a nosotros como espectadores en una inmersión poco vista en el cine. Me atrevo a decir que hasta la actualidad, más de 20 años tienen estas películas, pocas logran removerte como esta. Es cosa de ver los paisajes para emocionarte hasta las lágrimas. Esto no es un trabajo cualquiera ni una pantalla verde, esto es El Señor de los Anillos, una película digna de ser elogiada hasta el cansancio. Pese a sus años, esta película envejeció increíble para esta época y hasta para un futuro. La emoción que sentí, las ansias de ver lo que sucedía, los caminos paralelos de los protagonistas, el cariño que la película transmite no es nuestra imaginación. Esto fue puesto por los actores y por el set completo. Lograron llegar a aficionados y casuales, a personas de cualquier edad, género, continente y nos dieron la mejor historia de fantasía aventuresca. Durante toda la película se remarca que esto jamás se podría haber hecho solo. Siempre se necesitó de compañeros, de hermandad, de confianza, ayuda y apoyo mutuo en todo momento para lograr la victoria. Y considero este uno de los sentimientos que más logra transmitir la película, la hermandad. Esto fue Descubriendo el Señor de los Anillos. Sé que es una película llena de detalles y cada aspecto da para un video solo, pero como siempre les explico, estas son mis primeras impresiones. Agradezco su apoyo con una suscribida. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.